Seguramente muchos de ustedes han escuchado durante el par de días anteriores que mientras nosotros estábamos publicando esa propuesta no de ley que partidos como Unidas Podemos había presentado ante el Congreso de los Diputados pidiendo una regularización masiva, un medio de comunicación, El País, había presentado un titular diciendo que el gobierno había cerrado las puertas a cualquier tipo de legalización masiva en España. Pero yo creo que eso no es del todo cierto y ya vamos a explicar por qué. ¿Qué tal, gente? Yo soy Fabián Bernal, bienvenidos nuevamente a mi canal. Para aquellas personas nuevas por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar esa campanita y comentar o escribir cualquier tipo de pregunta que quieran en los comentarios de este video. Si bien es cierto que María Jesús Montero, portavoz del gobierno, el mismo viernes pasado se pronunció acerca de la regularización masiva, ella no dijo que no hubiera una posible regularización a futuro. Sus palabras fueron que este gobierno y estos ministros actuales no han discutido en ningún momento sobre este tema. No ha habido debate en el Consejo de Ministros sobre el tema de regularizaciones y en ese sentido no ha habido ningún avance respecto a lo que ya el acuerdo programático tenía planteado para esta cuestión, y no ha sido una materia que se haya abordado ni hoy ni en estos días previos de los Consejos de Ministros. Pero eso no significa que si todos los migrantes siguen uniéndose a la causa, más políticos y más personas se unen a la causa, no sea una posibilidad en el futuro. Como migrantes tenemos que tener muy claro que esto no va a ser fácil, que es muy complicado que se realice, pero que si nos unimos y trabajamos juntos es posible que haya algunas modificaciones en los mecanismos o de pronto lleguemos a una regularización masiva. Es obvio que el gobierno tenga miedo, ya hemos hablado de eso. Lograr una regularización masiva puede ser un arma de doble filo para el gobierno porque hay muchas personas a favor y muchas en contra de un tipo de política de este tipo. Es más, el gobierno se ha defendido muchas veces diciendo que la Unión Europea no está a gusto con este tipo de decisiones y que por eso ellos creen que no pueden hacerlas y que han tomado ciertas medidas para lograr como flexibilizar algunos tratados, algunos requisitos, pero eso a veces funciona y a veces no funciona. Por eso es importante que estemos muy pendientes, por ejemplo, de lo que ha hecho ANASUR también en este tipo de discusiones, que está muy a favor de nosotros y de buscar cómo modificar ciertas normas para que sea más fácil para todas las personas migrantes que se encuentran aquí el poder trabajar, quitando esas leyes o regularizaciones extrañas, que están volviendo lento el sistema y que al parecer no sirven para nada sino para solo poner trabas. No pedimos una reforma de la ley de extranjería, sino más, porque es una ley orgánica, se necesitan 4/5 partes de todo. Le pedimos lo siguiente, un sencillo tema, ¿no? Sacar la promesa de trabajo en la primera presentación de papeles. Nosotros no podemos cambiar eso así como usted lo puede hacer. Nosotros tenemos que presentar y que lo voten los demás grupos. Y la hemos presentado para que vieran que había posibilidades. Si los controles de trabajo vienen a la renovación de cada tarjeta, la primera de 1 año y tiene que haber presentado 6 meses de trabajo, la segunda de 2 años, tiene que haber presentado 1 año de trabajo. Por lo tanto, eso de la promesa carece de contenido, si después va a ser controlada efectivamente que la persona trabaje y que no venga acá a vivir del aire. Tampoco de las ayudas, porque las ayudas no las tienen hasta que después de mucho tiempo. Al ser migrantes, una persona ha tomado el riesgo voluntariamente de llegar a un país y quedarse aquí sin papeles, por lo menos durante los 3 años que le exige la ley para buscar ese arraigo social. Ahí lo decía Ana en su intervención de una forma fácil de entender para muchos, seguramente muy cuestionable para otros, pero decía que las personas están bajo la ilegalidad, pero porque la ley les está exigiendo quedarse 3 años de ilegales para después pedir ese arraigo social. Es una cosa, es un arma de doble filo, es una cosa difícil de entender porque es que la ley le está diciendo a las personas: si tú te quedas de ilegal acá
3 años te vamos a dar papeles. Entonces la gente lo hace porque la ley se lo permite. Entonces esto lo tenemos que entender. Para estos españoles también que muchas veces me han escrito diciendo que tenemos que entender su posición, yo claro que intento entender su posición. Yo sé que para muchas personas no es fácil pensar en que van a venir un montón de inmigrantes y me van a quitar mi trabajo, pero es que yo no creo que esa sea la situación. Yo creo que las personas migrantes que vienen y obtienen trabajos están realizando esos trabajos que ustedes los españoles no quieren porque son muy duros, porque pagan mal, y entonces esas personas tienen la opción de hacer esos trabajos, que entendemos que así haya una regularización no quiere decir que se les vaya a dar un contrato a esas personas, pero se les da una posibilidad de mejorar su estatus y su calidad de vida. A eso vamos. Nosotros como migrantes no queremos obviamente ir en contra del pueblo español porque nosotros nos queremos es integrar, o por lo menos la mayoría de personas, no podemos nunca generalizar. Somos más, creo yo, de inmigrantes que queremos integrarnos en una sociedad para trabajar y aportar y no solo venir acá como llaman muchos por la paguita o por las ayudas. Pero como digo, no se puede generalizar. Obviamente habrá migrantes que sí están pensando en cómo obtenerla, pero también sabemos que no es fácil, que para obtener la mayoría de ayudas hay que estar de forma legal en el país. Son muy pocas las ayudas del Estado, muy pocas las que hacen o las que hay para personas que no tienen papeles o se encuentran en una situación irregular aquí en España. Entonces, para tenerlo claro, es obvio que la migración no se hace con una mentalidad de, ay, España me gusta el clima, me gusta su comida y simplemente quiero irme a vivir allí y ya. Las personas que están migrando normalmente es porque sus vidas están corriendo riesgo, porque la están pasando mal, porque están muriendo de hambre en sus países de origen. Y no es que España tenga muchas ayudas y las personas digan, ay, es que ellos tienen muchas ayudas y me voy para allá. Es que ellos están migrando a cualquier lugar del mundo donde crean que pueden mejorar su situación. Entonces, no se va a detener la migración nunca si sigue habiendo pobreza y guerras en otros lugares del mundo. Lo que podemos hacer es ver cómo modificar las leyes o ayudar a las personas que están en esta situación. Muchas personas dicen, hey, sí, vamos a ayudar entonces a los países de origen para que estas personas no vuelvan. Y claro que sería una muy buena forma de hacerlo. Para tener en cuenta, por ejemplo, hay que saber que España es uno de los países que menos inmigrantes tiene si lo comparamos con sus semejantes, como quieren la mayoría de españoles. España tiene una de las tasas más bajas de aprobación de inmigrantes, acá está por debajo de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Australia, de Canadá, de Estados Unidos. Y tenemos que recordarle a los españoles que nosotros los latinos o los africanos no somos los únicos que migramos. Muchísimos europeos en épocas de guerra también migraron hacia otros continentes porque es lo que hacen las personas cuando se ven en peligro con sus vidas o por hambre. Entonces no podemos decir siempre que es que los países que siempre migran somos Latinoamérica o los países africanos, India, porque realmente no es cierto. Hay muchísimo europeo viviendo en todos los continentes y es más, sabemos que en la época de la crisis española hubo muchísimos españoles que están regados por todo el mundo y esos españoles también sufren muchos en algunos países por el racismo, la xenofobia que existe en esos países. Me acuerdo de un caso específico de aquí de hace un par de meses que, por ejemplo, los españoles estaban conmocionados porque Antonio Banderas había sido llamado persona de color en Estados Unidos. Y entonces ellos decían, pero si nosotros somos blancos. O sea, estos temas son muy extraños de controlar porque es que la xenofobia, el racismo existe en cualquier lugar del mundo, en mayor o menor medida. Pero por ser europeos no pueden creerse más o menos que una persona porque todas las personas que emigran saben que tienen problemas en otros países. No solo los que vienen aquí a Latinoamérica. Y como les repito, cuando uno emigra, uno está esperando que le vaya bien a uno y al país donde uno emigra, obviamente porque quiere que le vaya bien a todo el mundo para que le vaya bien a uno. Yo no quiero que aprueben leyes que vayan en contra de los españoles o en contra de la ciudadanía o en la mayoría de su ciudadanía.
queremos simplemente que las personas tengan las mismas oportunidades y por eso se habla de quitar trámites que en el fondo no sirven para nada, como el de el precontrato a un año y cosas de esas de las que hablaba Ana Zurra en sus declaraciones. Y por eso vuelvo y lo repito, este camino puede ser muy largo. No es que se hayan cerrado las puertas a ninguna regularización masiva. Simplemente nosotros como migrantes tenemos que entender que este será un camino muy largo y que puede llegar a tardar años. Una regularización masiva no es fácil y ya sabíamos que el gobierno había hablado varias veces antes de que no estaba pensando en hacerlo y lo han vuelto a repetir. No lo han pensado en hacer, pero no quiere decir que no se vaya a dar en un futuro. Entendemos también que la situación del país es muy complicada y que, como dice mucha gente, ellos tienen que velar primero por todos los nacionales que en este momento la están pasando mal. Pero eso no significa dejar de lado también a toda esa población migrante que ha ayudado muchísimos años a todo el pueblo español haciendo esos trabajos que los españoles no han querido. Se pueden hacer las dos cosas al tiempo. Entonces simplemente lo que nosotros pedimos es que se escuchen a las posiciones. No se está intentando simplemente luchar y exigir una regulación porque sí, sino porque son derechos y porque realmente se está pensando en el beneficio de ambas partes. Y también como migrantes tenemos que entender que existen más posibilidades. Yo ya había hablado en varios videos atrás sobre lo que es ser nómada digital y esto es un tema que está en furor porque el teletrabajo fue una de las cosas que más se movió durante esta pandemia y en este momento España tiene miedo que muchas empresas empiecen a contratar personas en otros países para que hagan funciones de esas personas que logran trabajar desde casa. Ese podría ser un muy grande problema para la economía del futuro, no solo española, sino del mundo. Y entonces también hay artículos en los periódicos de hoy hablando de que si España debería modificar esas leyes para atraer a más personas que puedan trabajar telemáticamente o los que llamábamos nómadas digitales. Ahí hay un montón de videos donde yo les explico un poco cómo yo he trabajado durante los últimos 10 años con trabajos de este tipo y que hay muchísimos trabajos para todo tipo de personas con estudios o sin ellos. Pero es un tema que realmente va a afectar al futuro y por eso voy a volver a hablar de esto, voy a volver a intentar hablar más organizadamente sobre todo este tipo de trabajos y páginas donde se contratan a este tipo de personas que pueden hacerlo en cualquier lugar del mundo. Es más, Facebook ha dicho que espera que durante los próximos años toda su plantilla pueda escoger si quieren seguir trabajando desde Estados Unidos o se puedan ir a cualquier lugar del mundo o el mismo Facebook pueda contratar a sus trabajadores desde cualquier país. Es un beneficio para todas las partes y España, Mallorca e Islas Canarias ya habían pensado en esto hace ya bastante tiempo, así que hay que tener esto muy en cuenta porque de pronto ahí está la solución para no saturar también a los países y pensar en que siempre se llega a buscar trabajos que no se quieren hacer o a quitar el trabajo a los demás. No, en la web hay un montón de trabajos para todo el mundo y voy a empezar a publicar un poco de temas nuevamente sobre eso, bueno, y sobre todo los temas de España que tengo atrasados. Otra de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta es que cuando se le pide una regularización masiva a España, tampoco se está pensando en que la hagan a la ligera, sin pensar consecuencias o mal hecha por hacerla rápido. Ejemplos hay muchos de éxito, pero por ejemplo, Australia y Canadá son países que han sabido manejar muy bien a todos los inmigrantes y han hecho crecer sus culturas, su PIB, bueno, todo el país ha crecido simplemente por tener una buena forma de trabajar con la migración. Entonces esos casos de éxito se pueden estudiar y ver por qué allí sí funciona y acá no, y empezar a mezclar toda esa información para lograr que a todos nos vaya bien. Bueno, esto es todo lo que les puedo decir sobre este tema. Como les digo, no hay que perder la esperanza, no es que se hayan cerrado las puertas, las propuestas son nuevas, todo este movimiento lleva trabajando mucho pero desarticuladamente. En este momento se han unido todos y digamos que es como si fuera una nueva visión, una nueva propuesta que podría salir adelante, no mañana, no pasado mañana, no en una semana,
pero sí en un futuro podría ser algo que beneficiara a todas las personas españoles inmigrantes aquí en el territorio español. Muchísimas gracias por ver este video. Por favor, no se olviden de suscribirse, activar esa campanita, estar pendientes de todo lo que publicaremos de aquí en adelante, que seguramente es de interés de todos nosotros. Chao, que estén muy bien.